Os he hablado mucho sobre el trastorno por el atracón y la bulimia porque son los dos trastornos que yo pasé, pero hay muchas veces que me preguntáis por qué no sabéis si vosotros o un conocido o familiar puede tener un TCA. Hoy os voy a contar cuáles son las señales que más deberían alarmaros y cuándo tenéis que buscar ayuda profesional. Lo primero que tenéis que entender es que un TCA es una enfermedad mental. Entonces las primeras señales que vais a ver no van a ser señales físicas evidentes, como puede ser pues perder mucho peso, dejar de comer, tener atracones, etc. Por eso de primeras las señales que nos van a indicar que algo no va bien van a ser señales muy mentales y por tanto tenemos que estar muy pendientes tanto de la persona si es que estamos preocupándonos por un familiar o un amigo como de nosotros mismos, porque lo que te va a cambiar va a ser la mentalidad que tienes frente a la comida. Además es muy importante saber reconocerlas cuanto antes mejor, porque esto nos ayudará a buscar ayuda profesional y a evitar un problema mayor, porque cuanto más tiempo pase el TCA se hace más fuerte y luego cuesta más tiempo acabar con ello. Un trastorno de la conducta alimentaria al final se inicia por dos motivos muy fuertes. El primero es una mala relación con la comida y el segundo es darle mucha importancia al aspecto físico. Estos dos factores combinados es lo que nos llevan al TCA. Eso sí, ¿por qué puede pasar esto? Bueno, pues puede darse por factores personales, puede darse por una mala situación familiar en la infancia, por ejemplo, personas a las que sus propios padres les ponían a dieta cuando eran pequeños, o comentarios que han tenido los niños en el colegio a través del bullying, o también pueden darse por situaciones en las que nos encontramos actualmente y que nos afectan a la forma en la que entendemos y vemos la comida y nuestra propia autoestima. Por tanto, digamos que todo empieza en nuestra mente y en esos pensamientos que tenemos que luego nos llevarán a actuar y a tener esas señales físicas de las que hablaba al principio. Para que lo entendáis más fácilmente, nadie va a dejar de comer durante 2 días sin tener unos pensamientos detrás de la cabeza que sean pensamientos tipo es que no me veo bien, no me gusta mi cuerpo, quiero perder peso, me veo mal, necesito cambiar la forma en la que me veo. Todos esos pensamientos son los que van a llevar posteriormente a esas acciones. Es a raíz de esos pensamientos cuando tú luego vas a intentar diversas soluciones, como por ejemplo hacer dieta, hacer más deporte, hacer ayunos. Y cuando estas soluciones no funcionan es cuando recurrimos a situaciones más radicales como puede ser dejar de comer o vomitar después de las comidas. Sí que es verdad que los atracones en este sentido son algo distinto según mi experiencia porque tú no decides tener atracones. Los atracones son una consecuencia a tus actos frente a la comida, o sea, tú no decides hoy me voy a dar un atracón porque ni siquiera sabes que eso existe. Cuando yo inicié el trastorno por atracón yo no sabía que existía esta forma de comer, simplemente pensaba que de repente tenía mucha ansiedad por la comida y comía sin control. Tú no sabes que existe un trastorno así. Ahora hay mucha más información sobre esto, pero al principio tú no sabes siquiera que puedes tener un atracón de comida. Entonces eso de repente te llega cuando tu cuerpo te está pidiendo, o sea, es una señal de tu cuerpo que te dice no puedo más, estás haciendo una dieta muy restrictiva o tienes muy malos pensamientos sobre la comida, que es lo que te lleva a tener esa ansiedad por la comida y al final va a llevarte a tener esos atracones. O sea, digamos que los atracones son una consecuencia, no una acción que tú tomes. Una vez entendido esto, las principales cosas que nos tienen que preocupar son una obsesión por el aspecto físico, la autoexigencia llevada al extremo, es decir, el perfeccionismo y la necesidad de querer verse bien físicamente. Por ejemplo, alguna de estas señales podría ser las personas que quieren perder peso a toda costa a pesar de estar en un normopeso, es decir, en un peso adecuado a su altura, personas que se miran muchas veces al espejo, personas que no les gusta lo que ven, también personas que les cuesta salir más a la calle, que no se quieren poner un bikini porque no se ven bien, a que en general se les nota que tienen una mala autoestima o que no se ven bien con su físico. También sobre la autoexigencia, personas que se exigen mucho a sí mismas, que son muy perfeccionistas, que desde pequeños han sacado muy buenas notas. Eso puede llevarte a que esa autoexigencia y perfección se te vuelva en tu contra porque quieres ser muy exigente contigo mismo y conseguir ese aspecto físico, y al no conseguirlo es lo que te lleva a estos TCAs. Además de eso, son muy importantes los hábitos alimenticios, señales como empezar a comer menos, empezar a restringir ciertos alimentos. Se empieza por algo básico y luego se va avanzando. Una persona no va a empezar a restringir todo tipo de comidas, pero sí que puede empezar pues haciendo una dieta, después de repente quita pues los ultraprocesados, los dulces, y eso bueno puede ser bueno porque dice vale,
voy a comer de forma más sana, pero eso va a seguir aumentando. Entonces esa persona ya luego no solo se quita los ultraprocesados y los dulces, sino que también se quita los carbohidratos porque piensa que engordan mucho. El pan, las pastas, todo eso se evita. También se suele evitar pues incluso frutas y verduras que pueden tener más calorías porque piensan que las calorías les engordan. Es decir, cuando ya empiezas a restringir muchos alimentos y dejas de comer muchos tipos de cosas, ahí eso puede ser una señal muy importante. Comer muy poco, saltarse comidas, comer extremadamente saludable, está relacionado con el tema de también prohibirse ciertos alimentos, y luego hacer dietas restrictivas y no comer, pues son las señales de más alerta. El tema social creo que también es muy importante. Esto no se comenta mucho, pero sí que, sobre todo si somos conocidos, amigos o familiares, esto nos puede dar también unas señales que son importantes, porque las personas que empiezan a desarrollar un TCA tienen muchos problemas para relacionarse socialmente. Y no digo que sean asociales, no. Digo que cuando estás ahí muchas veces no quieres salir a eventos sociales o dejas de quedar con tus amigos porque no quieres quedar y tener que enfrentarte a una decisión sobre la comida. Es decir, muchas veces quedamos para ir a restaurantes, entonces tú piensas, si es que voy a quedar, voy a ir a un restaurante, voy a comer mal y luego pues esto va a derivar en un atracón, por ejemplo. O si estoy en un restaurante y tengo anorexia y no quiero comer, les tengo que estar dando excusas sobre no comer. Entonces las primeras veces pues a lo mejor cuela la excusa, pero después de un tiempo empezarán a preguntarte. Entonces muchas veces las personas que tienen TCA pues directamente se quedan en casa, eso, dan excusas a la hora de salir, sobre todo si son reuniones familiares en los que haya comida o ambientes en los que vaya a haber comida. Eso también nos indica pues que algo puede estar pasando. Si no quiere, o si de tener una vida social normal de repente empieza a dejar de quedar con sus amigos, es una señal importante que tenemos que tener en cuenta. Así que estas son las señales que yo diría más importantes a nivel general, y ahora me voy a meter un poco en señales relacionadas con cada tipo de problema. Bueno, la anorexia digamos que sería un poco lo más fácil, porque al final las personas que tienen anorexia no comen. Entonces, lo que he dicho, aparte de los síntomas que he mencionado anteriormente, una evidente pérdida de peso. O sea, si vemos que una persona pierde peso muy rápido y tiene algunas de las otras señales que he mencionado antes, pues es un claro signo. Que directamente no la veáis comer, que te diga que no tiene hambre a la hora de desayunar, de comer o de cenar, o sea, que se salte esas comidas. Todo eso son hábitos de una persona con anorexia. También se puede dar que coman algo, pero que, bueno, coman poco y que luego además hagan mucho deporte. O sea, personas que además de comer poco son muy deportistas, o que después de comer un día se vayan muchas horas al gimnasio. Eso también nos indica que son conductas de compensación. Entonces, si no es anorexia directamente, puede ser un trastorno relacionado, y al final va a ser un trastorno relacionado con la comida. En cuanto a las señales relacionadas con la bulimia, ahí es más complicado, porque generalmente la persona la vais a ver comer. Tú vas a estar comiendo, vas a comer generalmente las 3 comidas. Hay veces que puedes restringir, hay veces que puedes hacer ayunos, porque muchas veces después del atracón pues compensas ayunando o compensas dejando de comer o haciendo mucho deporte también. Pero sí que es verdad que quizás es más difícil, ¿no?, de entender, porque tú no vas a ver a la persona vomitar. Esa persona se va a esconder, o generalmente lo va a hacer cuando tú no estés en casa. Entonces, bueno, pues digamos que quizás en situaciones sociales estar un poco pendiente si sospechamos de esto. ¿Qué hace después de comer? Si se va al baño, si no se va al baño, si está mucho tiempo en el baño. Tampoco tardas 2 minutos en vomitar. Entonces, bueno, pues quizás fijarse en cuánto tarda en ir o no ir, en si está comiendo bien, si come con mucha ansiedad o muy rápido. Son ciertas señales pues que nos indican que a lo mejor hay algo detrás. Sobre los atracones, por ejemplo, que luego además también pues puede derivar en bulimia, o sea, que serían o una cosa o puede tener ambas. En los atracones la verdad que se dan muchas de estas señales, ¿no? Al final empieza por hacer dietas muy restrictivas, restringir alimentos, comer muy poco, y eso es lo que te lleva a tener los atracones. Entonces la persona que empieza con estos atracones, ahí sí que se nota mucho el tema social, porque lo que os digo, pensamos que el estar en una situación en la que haya comida, y generalmente, bueno, pues comidas más palatables y malas, las que no nos permitimos, nos va a llevar a un atracón. Entonces tendemos mucho a evitar ese tipo de situaciones. Si eres una pareja, eso lo vas a notar también, que se pone muy nerviosa o muy nervioso al salir a restaurantes, que no le gusta, intenta evitarlo. Pues
Esos son señales importantes. Y luego conductas muy compensatorias. En los atracones al final tú comes normal, a veces llegas y te das un atracón y luego lo que vas a hacer es compensar ese atracón. Entonces es muy importante que aunque tú no veas esos atracones, que estés pendiente sobre todo los días después de tú no estar en casa. Si eres un familiar, un amigo, vives con esa persona, es más fácil de entender porque intentar hacerlo o por las noches, que a lo mejor tú estás dormido, o los días en los que tú no estás y esa persona se queda sola. Entonces después de estar solo, pues puedes tener ahí un poco más, estar más pendiente porque esa persona intentará compensar. Entonces a lo mejor el día de después no come o va al gimnasio mucho tiempo o hace una dieta muy restrictiva y que solo come batidos o zumos. Entonces quizás ahí es cuando más se puede ver. Si está empezando, al final es todo lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Ciertas señales como las dietas, como empezar a preocuparse mucho por el aspecto físico, que no le guste el físico. Eso es cuando estás empezando. Ya cuando tienes los atracones, pues es lo que os digo, ¿no? Que es más compensatorio el día de después. Luego, además de estos que son los típicos, pues hay algunos que no sé si directamente se consideran trastornos de la conducta alimentaria, pero pueden estar relacionados. Entonces, por ejemplo, la vigorexia es aquellas personas que se preocupan mucho por tener un aspecto físico musculoso, entonces le dan mucha importancia a verse físicamente bien. Entonces hay personas que pueden tener un trastorno o empezar por un tipo de conducta y moverse a un trastorno de la alimentación, porque para conseguir ese físico musculoso le dan demasiada importancia a la comida y al final acaban teniendo un trastorno de la conducta alimentaria. Luego hay personas que, por ejemplo, ya he hablado con gente que me dice que empezó haciendo el real food, o sea que al final es algo bueno, ¿no? Se supone comer sano, darle mucha importancia a la comida sana, pero a raíz de eso empiezan a obsesionarse, ¿no? Con esto y acaban desarrollando un trastorno, porque al final si tú le das mucha importancia a la comida sana pero dejas de permitirte ciertos alimentos, empiezas a prohibirte pues eso, todo tipo de ultraprocesados, todo tipo de dulces, si eso lo combinas con una mala autoestima y las ganas de cambiar tu cuerpo, pues es muy probable que acabes desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, yo creo que ya para acabar el vídeo, lo más importante es que tanto si creéis que tenéis ciertos síntomas o creéis que tenéis una mala relación con la comida, aunque aún no hayáis desarrollado ningún trastorno, es muy importante que tanto tú como si eres un familiar, amigo o conocido, intentes hablar con esa persona de la forma más natural posible, simplemente diciendo, mira, a lo mejor creo que podrías buscar ayuda, o si tú no estás bien, existen herramientas, hay psicólogos en la salud pública, o si es evidente que ya pues lo tienes o lo estás desarrollando, buscar a alguien especializado en TCA es súper importante. Y ya os digo, es cuanto antes mejor, porque cuanto más tiempo paséis sin ayuda profesional, más tiempo vais a estar con este problema y más os va a costar acabar con ello. Pues imaginaos, después de 5 años pensando ciertas cosas y haciendo ciertas cosas, luego desaprender todo eso y mejorar tu relación con la comida cuesta muchísimo más. Entonces por eso es importante que en cuanto tengáis alguna señal que vosotros sabéis que no os encontráis bien o que vuestra autoestima no os gusta, pues es que no hay ningún problema en buscar a un profesional que os pueda ayudar con eso. Así que bueno, esa es mi recomendación. Igualmente ya sabéis, siempre podéis escribirme, me podéis preguntar, me podéis contar vuestra experiencia y yo desde mi propia experiencia pues os intentaré aconsejar y recomendar lo que pueda, y espero que este vídeo sirva y que podáis utilizarlo tanto si sois familiares o amigos como para vosotros mismos. Y nada, nos vemos el próximo jueves con otro vídeo. Un abrazo y hasta pronto.